Y desde la información acompañamos la realidad de lo que va pasando, el alerta que despierta al descubrir nuevas variantes de coronavirus. Ya sabemos que en el mundo esto funciona así porque lo venimos viendo, cómo va mutando estas cepas de coronavirus y nos vamos preocupando más allá de la sintomatología que cada una tiene, la realidad de cada lugar geográfico, la implicancia que tiene la efectividad de las vacunas o no. Por eso vamos a hablar al respecto con la especialista en infectología, la doctora Marta Santi, que nos vuelve a acompañar aquí en Local Noticias. ¿Cómo estás, doctora? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como siempre, poder hablar con vos para poder poner a la luz algunas cuestiones que tienen que ver con el conocimiento de lo que ustedes como infectólogos van teniendo día a día. Esto se va actualizando, no es toda la verdad sobre la mesa porque no la conocemos, pero también ir llevando un poquito de información a la gente que en su casa muchas veces no sabe de qué se trata, como es el caso de las variantes que van apareciendo, pero que de verdad así funciona, así van mutando y así van apareciendo en distintas partes del mundo, ¿verdad? Nosotros ya habíamos hablado y yo te había contado cómo era esto. Si nosotros entendemos que la biología hace estos cambios permanentemente y este virus particularmente tiene esa característica porque no tiene un mecanismo de control sobre su replicación. Entonces, cada tanto, este virus, para poder sobrevivir, tiene que ir cambiando. Y estos cambios pueden ser positivos o negativos para el virus. Positivos porque, bueno, a medida que va mutando, va adquiriendo ciertas capacidades, más infectosidad o mayor resistencia a algún tipo de tratamiento o mayor resistencia a las vacunas. O negativamente para el virus, como puede llegar a ser que una mutante, una variable, sea incompatible con la replicación que tiene el virus. Claro. Lo que nosotros como humanos tenemos como alto nivel de importancia es aquellas cepas que son más peligrosas o son más observables que otras. La Organización Mundial de la Salud alerta con estos tipos de mutaciones. No quiere decir que sean las únicas. Son aquellas que tienen alguna característica que puede complicar la clínica de un paciente. O porque la vacuna no es tan efectiva, o el tratamiento, si lo hubiera, no es del todo adecuado, o como pasa con las últimas variables, con las últimas variantes, que pueden llegar a ser un poco más contagiosas que otras. Particularmente esta última, lo que se ha mostrado es que tiene muchas mutaciones, muchos cambios en sus características y esos cambios pueden a futuro tener algún tipo de relevancia. En este momento solamente se ha detectado que estas mutaciones hacen que el virus sea un poco más contagioso, pero no le agrega ni gravedad ni algún tipo de resistencia a las vacunas. Es cierto. Los nombres derivan del alfabeto griego. Nos habíamos quedado con la delta y ahora nos desayunamos con que apareció, es decir, se descubre una nueva variante. ¿Cómo es esto de que apareció la Omicron? Para que sepamos, pero ¿cómo es que se descubre? ¿Aparece una sintomatología diferente? ¿Por qué es otra? Porque hay laboratorios que en este momento, los laboratorios Centinela se llaman, que en determinado momento dan la alarma sobre estudios que ellos vienen haciendo periódicamente. Los pacientes hisopan. Bueno, esos hisopados o son todos analizados o aleatoriamente se analizan para saber cómo va mutando el virus. Entonces, cuando se encuentran en determinada cantidad una mutación diferente, entonces se las va categorizando. O son en estudio, se pone en estudio, es como bajo mayor estudio este tipo de variantes, o cuando se detecta que esta variante realmente es significativa, ya pasa a la categoría de observación, o sea, se observa cómo afecta a la población donde se le encontró, o pasan a variantes de preocupación. Esa variante de preocupación es cuando se ha detectado que efectivamente en un paciente puede llegar a provocar algún tipo de complicación. En este momento, de estas tres categorías, como podríamos decir,
la leve, la moderada o realmente que puede llegar a ser muy grave, la Omicron está en el primer escalón. Es una variante que se encontró, que se va encontrando en determinada cantidad de población, entonces está como observación. Bien. Doctora, todas las preguntas parten de una cero base, que es la que yo tengo, es decir, lo que la mayoría de la gente se pregunta, digamos, por eso estamos con un especialista en el tema, pero es como que aparece una variante en un lugar determinado. Ahora decimos, bueno, en Sudáfrica se encontró esta variante, ¿es así? ¿Aparece en un lugar? ¿Después se corre a otros lugares, se contagia? ¿O está simultáneamente en varios puntos del mundo y nos vamos informando? Pasa que se detectó en África, porque África en este momento tiene una red de laboratorios que están específicamente buscando las mutaciones. Entonces, en determinada cantidad de población se encontró esta mutante y se dio el aviso a la Organización Mundial de la Salud. Es muy poco probable, han encontrado, creo, una mutación en Brasil, creo. Lo que leímos hoy. Bueno, si no se encuentra alguna persona que haya estado en el África y haya viajado a Brasil, que con esto de las restricciones es muy poco probable, lo que se van encontrando son las características similares. Un virus es una cadena de genes, ¿no es cierto? Una cadena indefinida de genes. Cada vez que muta un virus, es como que esa cadena de genes se desarma y rearma una cadena nueva. Entonces, siempre tienen la misma codificación y a veces lo que se alteran en esas codificaciones son las proteínas estructurales internas. Entonces, a simple vista es el mismo virus, pero en estos cambios conformacionales de la genética del virus es que aparecen las mutaciones. Y esa mutación va replicando. Pero por cada individuo que se contagia, vuelve a esta probabilidad de que en esta mutación de cambios salga una variante diferente, porque no tiene un gen que sea control de las replicaciones. Hay muchos virus que tienen como una maquinaria especial que no permite que se hagan mutaciones. Se cortan los pedacitos que están alterados, entonces no se replica alterado el virus. Este virus es más básico y no tiene ese mecanismo. Entonces, un virus mutado pasa al otro huésped que también lo vuelve a mutar o no. Y así se van provocando las mutaciones. Yo explicaba en algún momento que es como los ladrillitos de los chicos, que nosotros tenemos, los rasti, que tenemos colores diferentes. Bueno, hacemos una cadenita de colores diferentes y cuando el virus muta, tiene que hacer la cadenita de colores. Y a veces no sigue la misma secuencia. Y para un virus, como para cualquier célula biológica, no seguir la misma cadenita significa que la información genética no se lee de la misma manera. Ay, qué dentro de todo, ¿no? Con un sano comentario, ¿no? Qué apasionante poder estudiarlo, mirarlo, informar a la gente, poder estar permanentemente en estudio para entender el comportamiento y la reacción que tiene que haber en consecuencia. En este caso, bueno, hoy nos enteramos, en la Secretaría de Salud ha informado que se han detectado en estas muestras aleatorias del laboratorio de Río Tercero, de testeos, casos Delta. Sí. Cuidado. En una población que está acudiendo de una manera positiva a la vacunación. Me parece, Río Tercero, estamos como acatando esto de, bueno, prevención, vacunación. Sí, en la medida en que haya cierto nivel de protección con la vacunación. Estamos hablando no de un individuo, estamos hablando de una población. Población. ¿No es cierto? Porque, bueno, hoy estos dos casos fueron derivados al laboratorio, entiendo que es de manera aleatoria, se va viendo, no sabemos si hay otros o no, pero hay Delta en Río Tercero, podríamos decir. Es que es lo que va a suceder, que las mutantes y las variantes se vayan distribuyendo a través de la población. Exacto. Cuando nosotros hablamos de población, no estamos hablando de un individuo diferente de otro, sino que se hace un análisis generalizado de lo que pasa. Río Tercero, como otras ciudades, tienen una buena adherencia a la vacunación. Eso no significa que se evite la enfermedad, sino lo que se evita es, en el mejor de los casos,
la gravedad de la presentación clínica. Que la variante Delta aparezca, sí puede aparecer, pero gracias a la vacuna lo que se puede es mitigar el efecto que puede llegar a provocar el virus en el organismo. Qué bueno. Doctora, ¿nos seguimos cuidando? No hay otra. No hay otras, nos seguimos cuidando. Protección, prevención y responsabilidad frente a esto. Exactamente, sobre todo la responsabilidad individual. Bien. Gracias por tu tiempo valiosísimo aquí con nosotros. Gracias en Local a Noticias ustedes. una vez más. Y las veces que hagan necesario, porque esto parece lo que no sea termina. necesario. No, nos falta un rato largo todavía. Sí. Gracias, doctora. Gracias a usted.